Bueno, buen día para todos. Gracias por estar acá. Vamos a presentar la exposición de Victoria Duarte y de Fátima Beltramo. Las chicas realizaron su seminario final en el Instituto Secundario República de Italia. Las chicas han podido aplicar parte del trabajo que realizaron y, bueno, hasta hoy siguen vinculadas con la organización. Ellas básicamente lo que van a hacer es contarles un poco sobre qué se trata su trabajo y van a contarles cuál ha sido su experiencia en el desarrollo de este seminario y cuál ha sido su primera experiencia en el ejercicio de la profesión. Luego que las chicas expongan, o si tienen alguna duda a medida que ellas van hablando, por favor levanten la mano, ¿sí? Y al finalizar también, el que quiera hacer preguntas, por favor les pido que levanten la mano porque estamos haciendo transmisión vía streaming para aquellos alumnos de distancia, ¿sí? Bueno, los dejo con las chicas. Adelante. Bárbara. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va a todos? Bueno, me alegro. Antes que nada, bienvenidos. La idea es que esto sea un diálogo, que podamos ir charlando, que ustedes puedan preguntar la cantidad de veces que sea necesario. Sí vuelvo a repetir que necesitamos los micrófonos, así que las chicas de Relaciones Públicas van a ir acercándoselos a medida que vamos haciendo las preguntas. Gracias, Ceci, por las palabras. Gracias a IES por la oportunidad de estar acá. Y bueno, la idea es comenzar. Mi nombre es Victoria y me acompaña Fátima. Nosotros, como bien decía Ceci, hicimos nuestro seminario con el Instituto Secundario Privado de República de Italia y nuestra tutora fue María del Carmen Santucho. Hicimos el seminario hace muy poquito, el 19 de abril, o sea, hace nada, y estábamos sentados ahí igual que ustedes, así que se pasa muy rápido. Nos tuvimos que plantear objetivos para avanzar en nuestro seminario y entre estos objetivos tuvimos el poder aplicar todos los conocimientos que habíamos adquirido a lo largo de nuestra carrera, realizar un plan estratégico de relaciones públicas para esta organización, hacer un aporte profesional y, por supuesto, lo más importante, poder obtener nuestro título profesional. La estructura del seminario se compone de, en primer lugar, describimos la organización. Para esto, lo que queríamos lograr era poder conocer la organización en la que íbamos a trabajar, adentrarnos en la organización, interiorizarnos con lo que hacía, con su gente, con sus proyectos. Luego siguió de un análisis de contexto y de sector. Fue necesario conocer el entorno para tomar decisiones para esa organización. En lo que respecta a la metodología de investigación y el diagnóstico, nos planteamos objetivos y fuimos avanzando en la recolección de datos para de esta manera plantear un estado actual de la organización, un diagnóstico, saber cómo estaba la organización en el momento en que nosotros comenzábamos a trabajar con ellos. A esto se le armó una estrategia y de la estrategia se iba a desprender todo un plan estratégico de relaciones públicas. Quedó el efecto medio... En el caso de la organización con la que trabajamos, es un instituto secundario. Lo conocimos por una mamá de la institución que se contactó con nosotros, nos comunicó que el colegio estaba teniendo ciertos problemas o más bien debilidades y que sería buena nuestra intervención. El colegio brinda formación educativa media, es privado, de simple escolaridad y mixto. Se encuentra en Barrio Urca, en Don Anciano del Campillo 851. Y tiene un ciclo básico, como todo colegio secundario, y un ciclo de especialización. En este caso, la especialización es en humanidades, formando comunicadores, o en ciencias naturales, formando promotores de salud. Bueno, el instituto inició sus actividades hace 23 años, en 1989, frente a la necesidad de un grupo de vecinos que sintieron la necesidad de tener una escuela de nivel medio en el barrio. De esta manera se constituyeron como una asociación civil sin fines de lucro, a la que denominaron Asociación para el Desarrollo de la Educación Integral, ADEI. Desde el momento en que nace la asociación, nace el Instituto Secundario Privado República de Italia. En el año 2001, los padres delegan la conducción de la asociación a los docentes y estos pasan a ser miembros socios. Lo que sí es importante aclarar es que todas las decisiones que se toman en conjunto. A nosotros, en ese sentido, nos resultó un poco complejo. Bastante complejo. Porque todas las propuestas que nosotros hacíamos las decidían en conjunto, en asamblea. Y ellos se reunían los días viernes. O sea, entonces, cada vez que preparamos cualquier proyecto, así chiquitito que sea, teníamos que ir
a la organización y era una asociación civil, entonces imagínense que tenían que votar 50 personas para ver si aprobaban o no lo nuestro. Diseño hizo logotipo, a ver si les gustaba, si no, los colores, o sea, fue como complicado. Claro, porque se decide entre muchas personas. Actualmente cuenta con una población de 300 jóvenes y un equipo de trabajo de 50 personas entre docentes y profesionales. La misión de la institución es contribuir a la formación integral de alumnos y alumnas, promoviendo una conciencia crítica, responsable y comprometida con la realidad sociohistórica. Con respecto a la misión, pretende ser una institución educativa referente, llevando a la práctica un proyecto educativo pluralista, ético y democrático, sostenido desde su origen comunitario. Y con respecto a los valores, los que los identifica son promoción de la solidaridad, inclusión social, participación y respeto a las diferencias. En verdad esto es medio de memoria decirlo, porque es la realidad, está armado. Pero la idea es que ustedes entiendan que esta organización tenía la particularidad de que tenían muy en cuenta las raíces, de que tenían muy en cuenta el origen comunitario, que tienen en cuenta los valores de la no discriminación, tener en cuenta los antepasados. O sea, no era una organización privada y por eso determinadas características que uno cree que tienen las organizaciones privadas. Era muy diferente a un colegio secundario normal, digamos, por así decirlo. Tuvimos que plantear un mapa de públicos. Hay muchas organizaciones que no tienen mapas de público establecido, entonces tenemos que confeccionarlo. En este caso eso fue lo que nos pasó. Y confeccionamos un mapa que contenga todas las relaciones o todos los grupos de personas con los que se vinculara ISPRI. En este caso nosotros puntualmente trabajamos con otras instituciones educativas, alumnos, padres de alumnos, proveedores y vecinos de Barrio Urca. Esos fueron los 5 públicos que nosotros planteamos para conocer, para tener el estado de vínculo de estos públicos con nuestra organización. Bueno, con respecto al contexto y el sector, el contexto es el conjunto de circunstancias en la que se sitúa un hecho. Es importante estudiar y conocer el contexto en el que está inserta la organización. O sea, todas las acciones que la organización realiza influyen en el contexto y viceversa, entonces es importante conocerlo. Cuando nosotros lo analizamos, tuvimos en cuenta el contexto a nivel local, regional, nacional e internacional. Y algunas de las dimensiones que analizamos fueron políticas, económicas, medioambientales, educativas, entre otras. Y con respecto al sector, decimos que es el ámbito en el que se desarrolla una actividad económica. En este caso, ISPRI pertenece al sector terciario que brinda servicios y no produce bienes, y en este caso el servicio que brinda es educativo. Es importante cuando ustedes analicen el sector que lo analicen en profundidad, que analicen todo el sector. Nosotras, cuando nos pusimos a analizarlo, tuvimos en cuenta los diferentes nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, las escuelas privadas y públicas, las escuelas laicas y religiosas. O sea, se tienen que hacer expertos en el sector con el que van a trabajar. En cuanto a la metodología de investigación, como les decía anteriormente, planteamos un objetivo que nos guió toda la investigación, que la idea era conocer y analizar el estado de relación o el vínculo entre ISPRI y los públicos que les marqué en el mapa de públicos. Para esto trabajamos con diferentes técnicas de recolección de datos. En primer lugar, hicimos una encuesta. En cuanto a la encuesta, trabajamos con vecinos de Barrio Urca, con 60 de manzanas aledañas a la institución. También en alumnos de una población de 300 tomamos 150, buscamos que la muestra sea representativa, que arroje datos de los diferentes cursos que tenía la institución desde primero a sexto. Padres de alumnos, trabajamos con una muestra de 150 padres de alumnos, hicimos la encuesta online, lo cual fue muy complicado que realmente respondan, tuvimos que hacer varias intervenciones y pedir al colegio que llame, que busque. O sea, fue como todo un trajín de cosas para lograr que haya 150 padres que contesten una encuesta online. Por otro lado, la entrevista en profundidad a los proveedores, en este caso de kiosco, fotocopiadora y de transporte, y a los representantes de instituciones educativas. A modo de anécdota, en el momento en que presentamos nuestro seminario final, una de las preguntas que nos hizo Alberto fue ¿por qué elegimos estas instituciones? ¿Por qué elegimos instituciones que son generalmente de doble escolaridad, que tienen quizás un nivel socioeconómico un poquito más alto? Y la realidad es que nosotros intentamos más de una vez hablar con el comitente y decirle, me parece que estás mirando un poquito alto, y a veces se complica, y a veces es muy difícil decirle a tu comitente, quizás no es la competencia realmente de tu colegio. O sea, ellos consideraban que esas instituciones eran competencia directa para ellos. Por eso... Entonces fue como todo un proceso intentar decírselos, y ya después de muchos intentos que no pudimos, dijimos, bueno, dejémoslo. Y de hecho fue una de las preguntas
una de las primeras preguntas que realizó Alberto ese día, finalizada la presentación, sobre por qué habíamos elegido este tipo de competencia directa, que estaba errónea, de hecho. Una cosa clara de metodología que es importante cuando usted arman los instrumentos de recolección de datos, que evalúen bien las preguntas que van a hacer y que las hagan en función a los objetivos que ustedes tienen, porque por ahí les pasa que hacen preguntas y obtienen resultados que después no les sirven para lo que ustedes quieren hacer. Claro, que sea funcional el instrumento. Nosotros, por ejemplo, más de una vez fuimos a recurrir a Víctor Mazola, el director de la carrera de marketing, con el instrumento, y le hicimos pruebas piloto, y agarramos a Ceci, María del Carmen, y volvimos locos a todos, porque la idea era que si salíamos a encuestar a 400 personas, ese instrumento esté bien hecho. Porque si no vamos a tener y les aseguro que el tema de encuestar es un proceso arduo. Entonces la realidad es que si el instrumento encima está mal hecho o tiene quizás algunas preguntas erróneas, no tiene sentido todo el trabajo que tienen que hacer. Bueno, entonces, una vez recolectados los datos de las encuestas y de las entrevistas, hicimos una entrevista en profundidad a Viviana Bratti, que es la directora de la institución con la que trabajamos, y a Verónica Ferreira. La idea era poder tener una visión de ellos de las mismas preguntas que les hicimos a los públicos, para saber si ellos veían sus debilidades. En este caso, veían todas las debilidades que planteaban los públicos, lo cual fue bastante beneficioso para nosotros porque no tuvimos que decirle los problemas que tenía la organización, ya que los tenían súper en cuenta. Bueno, una vez que tenemos la metodología, que aplicamos todos los instrumentos de recolección de datos a todos los públicos, viene la parte de diagnóstico. Esta parte es un poco pesada y larga porque se comienza a hacer la tabulación de todos los datos que obtuvieron de las encuestas y las entrevistas que aplicaron. Un ejemplo de diagnóstico es, por ejemplo, cuando nosotros analizamos el público alumnos, uno de los objetivos que teníamos eran los medios por los que los alumnos conocieron a la institución. Necesitábamos conocer eso. Entonces lo que hicimos, un ejemplo de esto es poner los datos que habíamos obtenido de las tabulaciones que hicimos. Por ejemplo, el 33% de los alumnos lo conocía por sus padres, el 27% mediante boca en boca, el 21% por cercanía y el 19% por otros motivos. Y lo que se hace después de esto es analizar lo que dice, lo que sostiene el comitente. En este caso, la directora de la institución sostenía que ella pensaba que eran conocidos por la antigüedad que tenían en el barrio. Este ejemplo se hace con cada uno de los objetivos que se plantea en metodología. O sea, por cada uno se desarrolla de esta manera. Y si algunas preguntas responden a más de un objetivo, se ponen a los objetivos que responden. La realidad es que es una etapa complicada, en eso soy franca, es una etapa que lleva mucho tiempo, lleva toda la parte de encuestas, más toda la parte de análisis de los datos, y después poder bajar esos datos a porcentajes concretos y compararlos con lo que nos dijo la directora. ¿Vienen siguiendo hasta ahí? Los veo como con caras medio asustadas. Pregunten, levanten la mano, la idea es que vayamos charlando. Bueno, y después de todos estos datos que recolectamos, todos los datos del diagnóstico, podemos establecer un estado actual. El estado actual, en este caso, del colegio con el que estábamos trabajando, era que era conocido en Barrio Urca por su antigüedad, todos los vecinos podían identificar dónde estaba el instituto y qué servicio prestaba. Con respecto a la comunicación, había una falta de canales formales de comunicación, y si bien el instituto realizaba actividades dirigidas a los públicos, estas no eran difundidas, entonces los públicos realmente no conocían de la existencia de las mismas. Con respecto a los isologotipos, una de las cosas que más nos llamó la atención en la identidad visual es que había una pluralidad de isologotipos y ninguno de los públicos pudo identificar cuál era el isologotipo correcto. De hecho, ni siquiera el personal de la institución podía identificar el isologotipo correcto. Los únicos que lo pudieron identificar fueron los alumnos. Y algunos, porque los primeros. Los buzos de los uniformes. Por ejemplo, había 3 uniformes diferentes con diferentes isologotipos. Entonces, los alumnos que estaban ingresando a la institución en primero tenían el isologotipo nuevo. Entonces, ellos sí los podían identificar. Pero si agarramos un chico de sexto, no tenía ni idea cuál era su isologotipo. Entonces, digo, había una gran pluralidad. Estoy medio complicada como con... Bueno, había una relación profesional cercana con los proveedores y tenía el colegio una actitud proactiva. Siempre que íbamos a plantearle una deficiencia que tenía o algún tipo de debilidad que nosotros veíamos desde afuera con nuestra mirada objetiva, el colegio siempre una actitud de avanzar, de crecer, súper proactiva. Y nosotros nos arraigamos a eso para poder avanzar con nuestros